Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. A aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a otra reunión en nuestra iglesia. Ahora vamos a meditar en la palabra de Dios, aquí en Lucas capítulo 9, versículo 28. Aquí tenemos mucho por aprender. Lucas 9, 28. No tenemos que apresurarnos para salir de la presencia de Dios, de aquello que Dios nos está dando, de aquello que Él nos está revelando y que cada día va aumentando más y más. Y dice así: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Estamos aprendiendo que es importante que aprenda a estar a solas con el Señor. Mucha gente no lo hace. Usted necesita tener su momento particular con Dios. Eso le trae recompensa. Jesús lo enseñó en Mateo 6:6. Vamos a leer el versículo. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, que dice, te recompensará en público. Hermano, la oración que usted hace a solas, solo usted y Dios, es muy importante. La oración colectiva, la oración de la iglesia, la oración en familia, marido y mujer, si ambos son cristianos, oren juntos, es muy importante. Oren siempre juntos. Entre padres e hijos es importante, pero hay una oración que no puede ser sustituida, su oración personal, su oración con Dios. Esta oración es insustituible. Jesús dijo que trae recompensa. Ahora vamos a ver otro ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué ocurrió con Cornelio? Él fue recompensado. ¿Por qué? Porque tenía comunión con Dios, oraba constantemente. Era un hombre generoso y caritativo, ¿no? Aquel pueblo vivía bajo la opresión y él ayudaba a las personas, pero también oraba a Dios. Hay muchas personas caritativas que terminan no entrando en el cielo. ¿Por qué? La caridad es importante, pero no es lo que lleva a alguien al cielo. El mismo Cornelio es un ejemplo. Él quería conocer al Dios de Israel. Él oía hablar del Dios de Israel. Deseaba conocerlo verdaderamente. Al abrir su corazón delante de Dios, Dios lo recompensó y le indicó que buscara a Pedro, porque Pedro debería predicarle el evangelio. Esto es muy lindo. Luego viene la segunda parte, ¿cuál? La de relato, ahora con Pedro. Cuando se marchó el ángel, versículo 7, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope, después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Casi a la hora sexta. Pedro estaba orando cuando recibiría la revelación de que hombres llegarían buscándolo. Imagínese, cuando llegó la noticia, Pedro, un soldado con 2 hombres te están buscando. ¿Y por qué ellos llegaron? ¿Qué podría pensar Pedro? Tal vez vendrán a arrestarme esta vez. Pedro ya había sido arrestado varias veces y podría pensar que volverían a detenerlo, pero no. Dios ya le había avisado de antemano. Dios le dio toda la información. ¿Cuál es nuestra enseñanza? La oración.
La intimidad con Dios hará que usted conozca a Dios como otros no lo conocen. Esto es importante. Volvamos ahora un poco, pero ahora al Evangelio de San Mateo, capítulo 17. Es el mismo pasaje bíblico. San Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Es importante la oración en privado, apartarse para estar con Dios, tener comunión e intimidad con Él. Mateo y Marcos son más precisos al decir 6 días, mientras que Lucas menciona casi 8 días. Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué estamos aprendiendo? Que usted conocerá a Jesús como otros no lo conocen. Va a ver a Jesús de una forma diferente, porque el mundo no puede conocerlo así, porque el mundo no se acerca a Él. Pero a veces ni siquiera la iglesia de Cristo lo conoce. Es un buen hombre, una buena mujer, un buen cristiano, alguien que asiste a la iglesia, que es altruista, es muy caritativo, que le gusta ayudar a los demás. Aún no conoce a Jesús como debería. ¿Por qué? Porque Cornelio se acercó a Dios en oración. Pedro ya era un hombre de oración. Lo había aprendido con Jesús. La semana pasada vimos que el Señor Jesús como hombre hacía esto. Vamos a leer Mateo 14:23. ¿Qué nos dice este pasaje? Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús ya lo hacía. Él buscaba al Padre porque era Dios, pero estaba como hombre. Y como hombre necesitaba estar en comunión, ese momento íntimo con Dios. Iglesia, despertemos para esta realidad. Debemos despertar para conocer a Jesús como debemos conocerlo. También lo dice Efesios, capítulo 5:14. En Efesios 5:14 nos dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No es malo orar, al contrario, mejor dicho, dormir. Debemos descansar. El salmista dice en el Salmo 127:2, Dios da sueño a sus amados. Si sufre de insomnio, guarda ese versículo. Salmo 3, versículo 5, está en la pantalla. ¿Qué nos dice? Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando vaya a dormir, dígame, dormiré y despertaré, porque el Señor me sustenta. Muchos tienen miedo de dormir, hermanos. ¿Cómo, pastor? ¿Miedo de dormir y que no se vaya a despertar? ¿Cree que va a morir? Pero no, si parte va al cielo, no tenga miedo. Pero, volviendo ahora a hablar en serio, tenemos que despertar del sueño de los muertos. ¿Cuál es el sueño de los muertos? El que tienen en el mundo, que nosotros no debemos tener. De ninguna manera debemos tener ese tipo de sueño que tienen las personas. No lo debemos tener. ¿Por qué? Porque la persona en el mundo, y no estoy hablando de pecado, no, de la vida normal del hombre, familia, trabajo, recreación, todo eso lo tenemos y debemos tenerlo como cristianos. Nada de eso está malo. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es la comunión con Dios. El cristiano tiene que despertar para su momento íntimo con Dios, su momento particular con Dios, su momento a solas, porque usted va a conocer a Jesús como ellos no lo conocen. Hermano, despierte, levántese de entre los muertos, busque la presencia de Dios, involúcrese con Dios, acérquese a Dios y de este modo verá a Jesús como ellos en el mundo no lo pueden ver. Hay mucha gente en la iglesia que no está viendo a Jesús. No tiene experiencia, no tiene historia para contar. El Dr. Suárez hizo una serie de mensajes, lo mencioné aquí, hace algunos años. Era un estudio, una secuencia. Él dijo, cristiano ante el mundo, que decía, mesa vacía, un pésimo testimonio. No es vacía de queso, de carne, del pan. No, todo eso puede tener. No se trata de eso, sino del cristiano que no tiene historia para contar, no tiene bendición para contar, no tiene experiencia con Dios, de que oró por alguien. Debe tener esa experiencia. Nosotros debemos tenerla. ¿Cómo la tenemos? Repito, la oración colectiva está bien. Oración con la familia también. El esposo y la esposa deben orar, sí o no. No es que solo pueden, deben orar. Es diferente. ¿Pueden? Sí o no. Deben orar. Claro que deben orar. Pero es más, es usted con Dios orando en particular. Usted verá a Jesús como los otros no lo pueden ver. Por eso despierte, levántese para que tenga ese tipo de comunión. Volvamos a Mateo. Mateo 17. Versículo número 3. ¿Qué nos dice?
y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Esta es una revelación nueva. Lo dije la semana pasada y lo repito rápidamente. Los intérpretes, los hermeneutas, estudiosos de la Biblia, los teólogos, por favor, no los estoy criticando, presentan varias interpretaciones. Dicen Moisés representan, es la visión de la gloria de Dios. Moisés es el que murió, conforme dice Josué 1:2, Moisés ha muerto. Elías es aquel que, segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice que fue arrebatado. Iban caminando Eliseo y Elías juntos, y de repente vino un carro de fuego con caballos de fuego y se llevó a Elías. Arrebatamiento. Entonces dicen los intérpretes, los hermeneutas, los teólogos, los estudiosos, eso representa el reino futuro, el día del Señor. La iglesia será arrebatada, los que murieron resucitarán, los que estén vivos serán arrebatados. Excelente interpretación. Estarán con el Señor. Otros dicen no. Moisés representa la ley. ¿Entiende? Elías a los profetas. No tenemos que oír ni a la ley ni a los profetas. Tenemos que oír a Jesús. Muy bien también. Pero tenga cuidado con lo que va a oír ahora. ¿Qué es, pastor? Es fuerte. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice? Dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No tenga más alto concepto. ¿Qué significa, pastor? A veces queremos saber más. Ese hombre tiene un entendimiento tremendo. No, debemos quedarnos con lo que nos fue revelado. No tenemos una revelación completa. Cuidado, si usted quiere demostrar más, demostrar un conocimiento que es del hombre. Recuerda que el estudio que mencioné, un joven predicador dijo, Pastor Jaime, usted predicó sobre Natanael. La historia es hermosa, conoce su historia completa. ¿Cuál? Aquella en que cuando su madre, porque cuando Jesús dijo, te vi debajo de la higuera, él se impresionó porque su madre le contó que cuando Herodes mandó matar a todos los niños, su madre lo escondió debajo de una higuera. Por eso se sorprendió tanto. Bonita historia, ¿verdad? No es verdad, es muy bonita, pastor. ¿Y dónde está escrito? Entonces se quedó así. Pastor, olvídese. Entonces, mire lo que nos está diciendo aquí. Dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es cordura? Dominio propio. Cuidado para no exaltarse, no querer gloria para sí. Soy muy sabio, tengo mucha unción. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe es por el oír y el oír por la palabra. No por oír a los teólogos. Por favor, no estoy criticando a los teólogos, ni a los intérpretes, ni a los hermeneutas, ni a los estudiosos. Son excelentes, sus informaciones son importantes sobre cuánto vale esto y aquello, interpretaciones históricas que nos suelen informar cosas lindas y que nos ayudan mucho a interpretar el texto bíblico, pero sin olvidarnos que nuestro Maestro, ¿quién es? El Espíritu Santo. Está en Juan 14:26. Él os enseñará todas las cosas. No quieras saber más de lo que conviene. Volvamos al versículo para leer el final del mensaje, que dice: haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora vamos a San Marcos, porque aquí tenemos una breve y profunda información. Aquí habla de lo mismo. Capítulo 9 es el mismo pasaje bíblico. ¿Qué dice el versículo 5? Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Él no sabía lo que decía. Entonces debemos tomar cuidado para no sentirnos muy eufóricos y comenzar a hablar cosas que Dios no le ordenó que dijera y que no están escritas, porque son interpretaciones humanas, son ideas de hombre. Debemos tener cuidado y no informar mal a las personas. No conviene saber más de lo que está escrito, de lo que está revelado en la Santa Biblia. Si volvemos al texto bíblico, vemos que Job hace esto. Cuando Job perdió todo en la vida, él dijo así: Dios me dio y Dios me quitó. Miren lo que dice después Job. Voy a leerlo rápidamente aquí. Respondió Job a Jehová y dijo, Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. El 3 es nuestro versículo. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía.
Entonces Job dijo que hablaba de lo que no entendía. Pedro estaba hablando de lo que no entendía. Tenga cuidado, hermano, de no hablar lo que no entiende. Me gusta la sencillez y la humildad del Dr. Suárez cuando alguien hace una pregunta y él responde. Pero hay días en que la persona hace una pregunta y él ¿qué dice? No lo sé. Cuando tenga la revelación le respondo, ahora no tengo. Y es verdad. Entonces no conviene saber más de lo que está escrito. Ahora vamos a volver a Marcos capítulo número 9. Para terminar. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, pronombre demostrativo, es mi hijo amado, a él oíd, a nadie más. Debemos quedarnos con esta palabra. Y ahora Hebreos capítulo 1, versículo 1 para terminar en esta parte. Podemos volver otro día a concluir este estudio si Dios lo permite, ¿no? Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por Moisés, por Elías, ¿no? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Pastor, esta es la interpretación. Yo me quedo con el texto bíblico, no lo estoy interpretando. Si la interpretación es limitada, está aquí, está escrito. Oiga al Señor. Hable con Él. Si tiene alguna duda, incluso sobre la predicación que el pastor le dio, no le entendió, hable con Él y el Espíritu Santo le enseñará. Amén. Quédese con esta palabra, luego haremos la oración. Vamos a ver la novela de la vida real, una historia que impactará a todos. Director, Lení Fátima, por favor, desde Paraná. En 2012 me hicieron una cirugía del corazón y me quedó una secuela en esta pierna. Estuve 3 años sin poder ir a la iglesia porque no podía caminar, me quedó adormecida. Humanamente es difícil curarse porque uno toma remedios y por algunos minutos mejora y después vuelve otra vez. Yo tomaba para el dolor, pero el adormecimiento continuaba, no me hacía efecto. En 2015, después de 3 años sin poder salir de casa, Lení tomó una decisión y logró ir hasta la Iglesia de la Gracia. Yo dije que iría sola y que cuando volviera a la iglesia, Dios me bendeciría. Fue muy despacio, incluso no recuerdo bien cómo llegué hasta la parada, pero llegué. Desde aquel día comencé a caminar despacito y a hacer mis cosas despacito también. Empecé a trabajar en la avícola. Pero el dolor no se le pasaba. Cuando las gallinas tenían pollitos, yo tenía que ir a cuidarlas porque mi madre sentía mucho dolor para caminar. Caminaba un poco y ya me pedía ayuda. Mi hija me ayudó mucho. No podía caminar para cuidar a los animales. Tenía dificultad para agacharme. Cuando salíamos, mi mamá caminaba muy despacio. Lení fue a la reunión del Dr. R.R. Suárez en Curitiba el día 1 de diciembre de 2019 y él hizo la oración de la fe. En este momento vengo a ti en el nombre de Jesús. Te pido por todas las personas que están de pie aquí adelante. Algunas, Padre, tienen secuela de un accidente, de un derrame, de una cirugía, de una caída. Dios mío, el problema es serio para esta persona. Entonces, en el nombre de Jesús, ato toda acción del enemigo en esta vida. En el nombre del Señor Jesús, mal, vete ahora de esta persona. Los participantes de la oración realizaron la caminata de la fe. Él es genial. Él es genial. Él es genial. Vamos, hermanos, marchen con fe porque nuestro Dios sanará al que está enfermo. Desde aquella caminata empecé a caminar y a correr, algo que ya no podía hacer. Empecé a sentir mi pierna, porque antes no la sentía. Y ese día volvió la sensibilidad. Yo fui curada de la pierna. Antes de dar su testimonio, ella dijo, hija, mi pierna mejoró. Voy a ir a contar mi testimonio. Lení, ¿qué hizo Dios? Me hicieron una cirugía del corazón y me sacaron venas de la pierna. Además de todo esto, me caí y me fracturé la pierna. En el 2012. ¿Y cómo llegó hoy aquí? Tenía que caminar así. Ahora doctor. camine normal, camine normal. Gloria a Dios, Jesús es lindo. Es el milagro que yo estaba esperando desde hace muchos años, porque ya habían pasado 7 años desde la cirugía. Glorifico a Dios por eso. La sanidad fue completa, el dolor desapareció para la gloria de Dios. Y hoy ella camina normalmente. Hoy puedo correr,
Voy hasta la parada del autobús rápido y puedo hacer todo lo que no hacía Ahora antes. puede agacharse para recoger los huevos y para ver cuándo nacen los pollitos. Ahora está súper bien. Incluso ya puedo carpir. Le agradezco a Dios por la sanidad de mi madre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que me sanó. ¡Gloria a Dios! Dios está haciendo maravillas. Tenemos más testimonios de la reunión anterior. Voy a leer solamente 2 debido al tiempo. Daniel, aquí de San Pablo. Tenía dolor en la rodilla y no la podía doblar. Después de la oración desapareció. Hoy estoy orando por la persona con ansiedad, estrés, dolor de cabeza, dolor en el pecho, un peso en el cuerpo. Y Sonia, quien lo cuenta es Gloria también. Conté los últimos 2. Ella tenía una depresión fuerte y luego sintió que estaba bien. Gloria a Dios, dentro de poco habrá más. Ahora vamos a responder a las preguntas. La primera. Pastor, ¿qué significa ser la luz del mundo? Jesús lo dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Usted tiene que brillar delante de los hombres, y como brilla con la palabra de Dios, dando testimonio, viviendo la palabra de Dios, andando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted vive la palabra de Dios, el brillo de Dios estará en usted. Ese es el secreto, andar en la palabra, caminar con la palabra y estar en comunión con ella. La segunda. Pastor, la Biblia enseña cómo cuidar a los hijos rebeldes. Hermanos, ¿de dónde proviene la rebeldía? ¿De quién? ¿Proviene de quién? Del diablo. Entonces no tenemos que luchar contra carne y sangre. Hay que amar al Hijo, rodearlo con fe y luchar contra los espíritus de rebeldía que están en su vida, para que entienda, y que no lo dejan obedecer. Rebelde es el que se levanta contra la autoridad de los padres, por ejemplo. Por eso no luche contra carne y sangre. Efesios 6:12. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, luche en el mundo espiritual y así obtendrá la victoria. Ahora vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Por qué voy a orar? El estrés lo ha dominado. Tiene una gran ansiedad, ha sentido fuertes palpitaciones. Cierre los ojos, Padre. Tú dijiste, al que a mí viene, no lo he hecho fuera. Prometí orar por quien está sufriendo un ataque. Dios mío, ya sea estrés, depresión o ansiedad, las palpitaciones son fuertes. Esta persona ha tenido una arritmia severa, otra tiene la presión descontrolada, el dolor de cabeza es constante, Dios. El dolor en el pecho, hay un peso en el cuerpo, es algo extraño, algo raro. Ven sobre esta persona y muéstrate a ella con tu poder. Ven con tu poder sobre su vida ahora. Levanto la voz con autoridad. Levanto la voz con el poder que hay en el nombre de Jesús y ordeno dolor de cabeza, vete ahora. En el nombre de Jesús, secuelas de la diabetes, vete ahora. Secuela de un derrame, secuela de ACV. Sal de esta persona, el nombre de Jesús tiene poder. No es la iglesia, no es el pastor. Crea en el nombre de Jesús, hermano. Levante la voz y diga, mal, sal de mí ahora en el nombre de Jesús. Esa depresión se va ahora. Crisis de ansiedad, sal. Depresión, sal de esta persona. Ansiedad, vete ahora. Miedo, vete ahora. Perturbación, opresión maligna, opresión diabólica, ya sea algo enviado por una obra de brujería, algo enviado por una obra de magia oculta. Esa persona no tiene explicación para lo que le está sucediendo. Es una perturbación, ve sombras, oye voces, escucha pasos por su casa, ve a personas cuando no hay nadie, incluso oye carcajadas, sal fuerza del mal. Vete opresión maligna allí en su lugar de trabajo, es una persecución del infierno, es una opresión maligna. Yo ordeno, vete del lugar de su trabajo, sale en el nombre de Jesús. La persecución entre los vecinos, entre la familia del esposo, de la esposa, a cada momento hay provocaciones, a cada momento hay provocaciones del infierno. Exigimos todo mal, vete ahora. Sí, hermano, la autoridad está en el nombre de Jesús. Combata su adormecimiento en el rostro, vete ahora. Ese dolor en la nuca, vete ahora. Le ordeno al dolor en los brazos, en las coyunturas y articulaciones. La persona tiene dificultad para caminar, ya no puede caminar bien. Vete ahora, dolor. Sal, artritis, artrosis, bursitis, reumatismo, osteoporosis, tendinitis, desvío de la columna, hernia de disco, ciático inflamado, salgan ahora. Le ordeno al problema como el de la hermana que le operaron de la safena y le quedó la pierna adormecida, sin sensibilidad. Sal, todo mal, toda opresión maligna, diabólica, satánica, fuera. Vete en el nombre de Jesús. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones.
a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento. Volveré.